Hoy se reportaban 10 casos en la capital del país, una cifra que es de las menores en este mes de septiembre, y cualquiera en otro momento pudiera pensar, bueno, 10 son bastantes casos, pero la realidad es que estamos viviendo un nuevo momento del enfrentamiento a la enfermedad. Y me gustaría que el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director de salud en la capital del país, pues nos hiciera la valoración de lo que ha pasado en estos 30 días en el ámbito epidemiológico, cómo está la tasa de incidencia hoy en la capital, si lo fuéramos a comparar con lo que ha ocurrido durante los momentos más álgidos de enfrentamiento a la pandemia en la capital, cómo estamos en este minuto, y si esos 10 que se dieron hoy es una expresión concreta de que se va entonces a un aplanamiento, ¿no?, de la curva en la capital del país en estos momentos. Sí, Randy, buenas noches. Saludo a todos los televidentes y radioyentes, saludo al equipo de la Mesa Redonda, y siempre el agradecimiento a nuestro pueblo por la oportunidad que nos da de intercambiar y compartir sobre este tan importante tema vinculado a la pandemia que estamos enfrentando. Yo creo que es importante que nosotros comencemos refiriéndonos a algo que ya todos los días el doctor Durán en su conferencia hace referencia, y es al riesgo epidemiológico. O sea, tenemos que partir de la idea de que aún estamos en riesgo epidemiológico. O sea, el cumplimiento de las medidas que se han estado adoptando, sobre todo en el último mes, nos ha permitido encontrarnos en otro momento con tendencia al control, pero no podemos descuidarnos y tenemos que tener claro que el riesgo epidemiológico continúa siendo elevado. Y el riesgo epidemiológico continúa siendo elevado ¿por qué? Porque se mantiene la dispersión de los casos. Claro. O sea, nosotros continuamos reportando casos en los 15 municipios. Hoy hubo 10, pero en varios municipios. En varios municipios. Y tenemos que tener en cuenta que La Habana es un solo municipio. Los 15 municipios de La Habana se comportan como un solo municipio. Usted con cruzar una calle ya pasa de un municipio a otro, y hay personas que por determinadas cuestiones tienen que ir a un centro laboral y tienen que pasar a veces por 3 municipios. O sea, que es una característica. Es una característica de la situación actual, la circulación viral. O sea, todo nuestro pueblo tiene que entender que hay circulación viral. Y en esta circulación viral, un elemento importante a tener en cuenta es el elevado porciento de casos asintomáticos que nosotros tenemos. O sea, cualquier persona puede ser portador de la enfermedad, puede transmitir la enfermedad y ser un asintomático, y eso comporta un elevado riesgo también desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros mantenemos en estos momentos 6 eventos activos que están localizados en los municipios Regla, 10 de octubre, Centro Habana Vieja, y de ellos son 3 institucionales y 3 eventos que son comunitarios. En el Cerro también, ¿no? Uno en el Cerro, y que en las circunstancias actuales, tanto los eventos institucionales como los eventos comunitarios son de gran valor en cuanto a su enfrentamiento. Y tenemos que tener en cuenta que todavía permanecen ingresados 2.943 pacientes, de ellos 2.350 están en centros de aislamiento, o sea que son personas que comportan un alto riesgo de poder ser positivos una vez que se les realicen los estudios, y todavía tenemos 282 casos activos que se encuentran ingresados en los hospitales. Cuando nosotros veíamos en presentaciones anteriores el mapa de la capital y su representación en cuanto a los eventos y los focos, era un mapa que se veía muy tupido en cuanto a la representación gráfica. Sin embargo, en estos momentos podemos ver que aún cuando se representa cómo se viene comportando la incidencia de casos en las áreas de salud en los últimos 15 días, es un mapa que se ha aclarado en comparación con el mapa que nosotros pudimos ver hace 15 días en otras presentaciones, lo cual habla también a favor de que se va logrando un control de la situación epidemiológica. Y sobre todo concentrado en los lugares donde tenemos los eventos fundamentales, y ahí se señalan los eventos fundamentales que tenemos en 10 de octubre, Centro Habana, Cerro, Habana Vieja y Regla, como bien ya hemos hecho referencia anteriormente, y que los eventos son áreas que concentran un número de casos que se vienen atendiendo y se vienen manteniendo sobre vigilancia. Estos 6 eventos son eventos que están totalmente estudiados, de la totalidad de sus casos, que todavía concentran pacientes que se encuentran en aislamiento, pero son eventos que están totalmente estudiados y que nosotros... Así que todos los posibles contactos están pasados por PCR. Exactamente, y que además
sobre la base de una estrategia bien diseñada por el Consejo de Defensa, con el acompañamiento de la Comisión Técnica Nacional, una estrategia para darle un seguimiento hasta que nosotros podamos lograr el cierre de los eventos, y como tal también se viene trabajando con los focos. ¿Cómo nosotros apreciamos la situación actual? En nuestra apreciación, creemos que estamos ante una tendencia al control epidemiológico. ¿Y qué nos hace pensar que estamos en una tendencia al control epidemiológico? Primero, que hemos ido a una disminución del número de focos. Nosotros estuvimos trabajando con 192 focos y en este momento estamos trabajando con 104 focos, o sea, 88 focos menos, y que hablan a favor de la realización de acciones oportunas, acciones precisas, con rigor, que han impedido que un grupo de focos pues se conviertan en eventos. Hay que recordar que los focos son acciones que se tomaron en esta etapa de una manera particular para evitar que llegaran a eventos de transmisión. O sea, no se hizo en la otra etapa, son cosas de esta etapa, y que han dado resultados. Exactamente, pero donde usted aparece en un caso, usted realiza las acciones integrales que corresponden con inmediatez, con todo el rigor que corresponde, y le permite detener la situación, evitar que se produzca una transmisión de mayor magnitud que pueda llegar a convertirse en un evento, y eso es lo que hemos estado haciendo, y por eso hemos logrado disminuir el número de focos, repito, con una estrategia bien diseñada para paulatinamente en el tiempo nosotros poder ir reduciendo los focos. Al igual que los eventos activos, estuvimos trabajando con 17 eventos activos y hoy estamos trabajando con 6 eventos. También tiene que ver con una estrategia bien diseñada, con un seguimiento riguroso, con una exigencia, un control del Consejo de Defensa, con el acompañamiento, insisto, del Grupo Técnico Nacional, para nosotros llegar a lograr este resultado. En el caso del último foco, el de La Habana Vieja, está ya controlado, si se le ha ido haciendo PCR a todos los implicados. Sí, ese universo está estudiado también, y ya es vigilancia y ver en el tiempo su comportamiento hasta que nosotros logremos cerrarlo. Pero también un elemento que habla sobre la tendencia al control epidemiológico es la disminución del número de casos graves y de casos críticos. Hemos tenido días que no hemos tenido ni graves ni críticos, hoy no tenemos casos críticos. Estamos trabajando con 2 casos graves, estables, pero no tenemos casos críticos. Igual con la reducción del número de fallecidos, tal como hacía referencia nuestro gobernador cuando hacía su intervención. Es decir, aunque septiembre fue un mes que tuvo bastantes fallecidos con respecto a lo que había pasado en otras etapas, no han sido precisamente los de la capital. No han sido los números más significativos en la capital. Ha habido una disminución, y esto tiene que ver mucho con las acciones que se han implementado en el plan de medidas. Recordemos todo el reforzamiento de los protocolos de atención, con todo el refuerzo con medicamentos inmunomoduladores y otro grupo de acciones que iban dirigidos a reforzar el estado inmunológico y la atención que reciben estos pacientes, incluso con personal calificado, más especializado en este sentido, y bueno, hemos logrado también controlar esa situación. Y la otra cuestión que también nos hace pensar o nos lleva a la tendencia de un control epidemiológico tiene que ver con la reducción también del número de casos confirmados. En los últimos 7 días hemos estado promediando 21 casos. Hemos tenido días de que hemos tenido 30 casos, incluso por encima de 30 casos, pero la mayoría de los días el promedio ha sido 21 casos, y como bien usted decía, ayer tuvimos 10 casos. Y así paulatinamente estamos dirigiendo nuestro trabajo a que cada día nosotros el número de casos, la incidencia de casos pueda ser menor. Eso no nos debe llevar a confiarnos y a creer que el problema está resuelto, todo lo contrario. Cada día tiene que incrementarse la percepción de peligro de la población. Ya no me refiero a la percepción de riesgo, percepción de peligro por las consecuencias que puede generar la transmisión de esta enfermedad. Y que vayamos en la tendencia a la disminución, que además para eso se diseñaron las medidas y para eso estamos haciendo todo el trabajo con la intensidad que lo estamos realizando, precisamente para el control que estamos tratando de lograr, pero eso nunca puede llevar a la falsa percepción de que todo el problema esté resuelto y que debemos descuidarnos en ese sentido. Al contrario, hay que ser todavía mucho más responsables en ese sentido. Doctor, ¿la tasa de positividad está por debajo del 1%? Sí, en estos momentos el índice, el porcentaje de positividad está en 0,87. Nosotros acumulamos en estos momentos
372.595 pacientes estudiados, o sea, un nivel de actividad importante, y que habla también del trabajo de detección temprana de los casos que puedan ser sospechosos, de la detección temprana de los contactos que son sometidos a estudio. Acumulamos 3.233 casos confirmados, y la tasa de incidencia en los últimos 15 días la tenemos en 18 por 100.000 habitantes. 9 municipios disminuyen su tasa, y la tendencia es a que esta tasa continúe disminuyendo. En comparación con los 15 días anteriores, se ha mantenido con estabilidad esta tasa, lo que para nosotros es de gran importancia. Nosotros mantenemos en estos momentos 104 focos activos, que es algo a lo cual se le ha prestado mucha atención, con medidas de refuerzo. O sea, nuestra provincia ha ido ganando en experiencia en cuanto al manejo, a la atención a los focos, incluso también cumpliendo indicaciones del Grupo Técnico Nacional, en la cual, en la evaluación de cómo se vienen computando los focos, y con la idea de adelantarnos a la evolución de estos focos, nosotros pues atendamos los focos como si fueran eventos, con medidas de refuerzo, con medidas de incremento, con integralidad, con intersectorialidad, con todas las acciones que deben realizarse para detener el proceso de la transmisión e impedir que se conviertan en eventos. Y se han incrementado también las medidas de control y de fiscalización de estos focos, lo cual nos ha permitido, por ejemplo, que en los últimos 15 días, de los 14 focos que hemos identificado como de riesgo en convertirse en eventos, ninguno se ha convertido en evento. O sea que ese es otro elemento. Tenemos identificado los focos que tienen riesgo de convertirse en eventos, y sabemos que ahí todavía las acciones tienen que ser de mayor intensidad. Han tenido refuerzo, decía la subdirectora suya el otro día, de epidemiólogos de otras provincias que están también apoyando ahí en el trabajo en la base, ¿no? Así ha sido. Una de las cuestiones que nosotros, en la evaluación que se ha hecho, entendimos que debía reforzarse era el análisis y la evaluación epidemiológica que se realiza en los territorios. Y a partir de la decisión que se tomó por el Ministerio de Salud Pública, hay un grupo de epidemiólogos que vinieron a la capital y que se encuentran hoy en las áreas de salud, acompañando a los equipos en las áreas de salud en los análisis epidemiológicos para la toma de decisiones, como también acompañándolos en la realización de la encuesta epidemiológica como herramienta importante para nosotros poder identificar todo lo que está relacionado con un caso que se detecte en un momento determinado. Nosotros consideramos que finalmente tenemos que decir que los resultados que se han obtenido evidencian que las medidas que se han adoptado en este último periodo han sido efectivos. O sea, estos elementos de los cuales hemos hablado y que hizo referencia nuestro gobernador, hablan de que estas medidas realmente fueron bien pensadas, bien diseñadas, y que van dando resultados. Ningún resultado puede ser brusco, puede ser súbito. El resultado cualquiera pensaría, hay que llegar a cero. Bueno, ¿cómo es posible llegar a cero en una ciudad de 2 millones y tantos de habitantes, como usted decía, con una presencia del virus en el medio de la ciudad? Pensar en positivo quiere decir que nos vamos adaptando también a una nueva normalidad en la que el virus está presente, y lo que hay es que tratar de que no se convierta en un rebrote de gran escala, ¿no? Es así. Y ahí es donde debe ganarse en responsabilidad, tanto responsabilidad individual como responsabilidad colectiva, responsabilidad familiar, en responsabilidad de la comunidad, de los colectivos laborales, en el cumplimiento estricto de las medidas que se han ido aplicando y que evidentemente han dado resultados. Pero continuaremos mejorando en la medida en que seamos más rigurosos en su cumplimiento, en el apego a su cumplimiento, en no confiar. Y nosotros siempre hablamos de la responsabilidad individual y la responsabilidad familiar, porque incluso en la última etapa se nos han dado muchos, hemos abierto controles de foco familiar. Familias que varios integrantes de la familia, familias completas, se nos han enfermado. Y eso ha sido a punto de partida de que la falsa sensación de seguridad y de confianza, incluso dentro del domicilio, exacto, ha creado las condiciones para que las personas, a partir de un miembro de la familia que se pudo haber enfermado en algún lugar, el resto de los integrantes de la familia se contamine. Por tanto, es muy importante la responsabilidad individual y también la responsabilidad familiar en el cumplimiento de las medidas, aún dentro del domicilio. Y he conocido otras familias en las que ha habido positivo y sin embargo el resto de los familiares no lo han sido. Porque han cumplido las medidas, se han protegido, han garantizado el distanciamiento, o sea, han cumplido con todo el rigor lo que se ha orientado. Familias que inmediatamente que encuentran una persona con síntomas, la primera reacción es acudir al médico.
que es así como tiene que ser. Importante eso. Porque eso nos permite aislar inmediatamente a esa persona, aislar a las personas que han estado en contacto con esa y evitar que se nos genere una transmisión, pero además, cuanto más temprano lo detectemos, más temprano podemos aplicar los protocolos y menos será la posibilidad de que esa persona evolucione a una forma grave de la enfermedad. Por tanto, la responsabilidad familiar en eso también tiene que ser muy importante. Nosotros hemos también llamado a la responsabilidad a los equipos de salud, que tienen la tarea de enfrentar al paciente, de identificarlo, de diagnosticarlo y de conducirlo por el sistema. Todo cuanto mejor sea esta conducción por el sistema, también permite acortar el tiempo, un diagnóstico más temprano, una intervención más temprana y mejores resultados en la terapéutica que se está aplicando. Y en este sentido llamamos mucho la atención al papel del médico de la familia. O sea, el equipo básico de la salud, médico, la enfermera de la familia, de conjunto con los factores de la comunidad, juegan un papel muy importante en esta labor de enfrentamiento, y yo creo que tenemos que ver este momento como una oportunidad para el rescate de los conceptos fundacionales del programa de médico de la familia, donde el médico cada día está más cercano de esa persona, de esa comunidad, para tratar de transformar todo en cuanto al estado de salud se refiere. Y siempre tener presente el concepto o los principios de nuestro comandante en jefe a la hora de enfrentar esta situación. O sea, trabajar con minuciosidad, con exactitud y con honestidad para nosotros lograr los resultados y hacerlo sostenible, que es muy importante. Es muy importante lo que logremos, hacerlo sostenible en el tiempo y no retroceder. Sobre todo porque, como se sabe, es una enfermedad que deja secuelas, es una enfermedad que deja secuelas mentales, que deja secuelas físicas en las personas, y que además pues ha tenido en jaque a la sociedad cubana y a la sociedad mundial en largos meses de enfrentamiento a esta epidemia.